Hola a todos, es un gusto saludarlos el día de hoy en este espacio de conversación nuevamente hoy para hablar de un tema que tiene en estos momentos marcando la agenda del país y son las encuestas por cuenta de la carrera presidencial que está en marcha y que se activó precisamente desde hace 3 semanas. Una vez tuvieron lugar las elecciones de Congreso, se definieron las 3 consultas que estaban en disputa y se definieron pues finalmente los candidatos que aparecerán en el tarjetón presidencial. Y para hablar de este tema, hoy estamos con un invitado muy especial y él es Víctor Muñoz, socio fundador de la firma encuestadora Guarumo. Una de las encuestas o de las encuestadoras que en los últimos días ha medido cómo está esa intención de voto frente a lo que será la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Y pues para analizar con él cuáles fueron los resultados o cuál fue esa radiografía que muestra esa encuesta para la primera vuelta presidencial, pues le damos la bienvenida a Víctor. Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer poder compartir con ustedes estos análisis y la información que viene saliendo en el proceso de encuestas de cara a la primera vuelta presidencial. Sí, sobre todo porque son estas encuestas, esa fotografía que le muestran a los colombianos cómo está la intención de voto, cómo se van marcando esas tendencias. Y precisamente, Víctor, quisiera empezar a preguntarle justamente eso. ¿Cuál es esa conclusión o cuál es ese dato más revelador que muestra la encuesta de Guarumo Ecoanalítica este fin de semana que ustedes hicieron esa medición? Importantes en la primera vuelta. Lo primero es el crecimiento de Iván Cepeda. Digamos que se venía hablando de que podía tener un techo del 30-33%, acá lo vemos ya en niveles del 37.5%, lo cual es muy importante. Lo segundo, y es que Abelardo de la Espriella, pese a no haber ido a consultas, se mantiene por encima del 20%, es decir, logra mantener una base sólida que le permite seguir en carrera de manera importante para la primera vuelta. Y obviamente el más importante es el crecimiento de Paloma Valencia, donde crece al 19.9%. Digamos que llegando a un empate técnico con Abelardo de la Espriella. Obviamente esto producto de la consulta del 8 de marzo y de la unión que tiene pues, con los candidatos que la acompañaron en esa gran consulta. Uh-huh. Víctor, usted ha dicho algo y es que se creía que el techo de Iván Cepeda iba a estar en el 34%. Sin embargo, pues también la encuesta lo refleja, está hoy en el 37% y ha venido creciendo según los últimos sondeos o mediciones que ustedes han hecho. Entonces no es tan cierto como dicen algunos sectores porque pues como sabemos en este escenario de disputa, de tanta polarización, pues hay quienes intentan marcar unas narrativas frente a cada uno de los candidatos y ahí hay quienes dicen no, Iván Cepeda ya tocó un techo, de ahí no pasa. ¿No es tan así entonces eso que dicen? Pues en esta fotografía del mes de marzo, y es muy importante tomar en cuenta que las encuestas son una fotografía en un momento específico del tiempo, pues ese techo lo ha venido rompiendo, y digamos que está en 37.5 en primera vuelta y en segunda vuelta ya llega a niveles del 44.9. Entonces es un candidato que está sólido. También es importante mencionar que el lado de la izquierda es el único candidato. Entonces esto le permite aglutinar, digamos, de una manera más rápida los votantes de ese segmento. Uh-huh. Digamos que en los últimos meses se le ha cuestionado al gobierno y particularmente al presidente que está en campaña. Sus decisiones tienen un poco que ver o están ligadas a efectos campaña y pues digamos que de alguna u otra forma esto se ha visto reflejado en los resultados de la popularidad de su candidato Iván Cepeda. Tendría que ver o tiene que ver mucho ese resultado que hoy muestra Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial en la encuesta con esas medidas que ha venido tomando el gobierno que para algunos son populares como el tema de la gasolina, el salario mínimo y otras más con este resultado que está evidenciándose a favor de Iván Cepeda. Sí, la respuesta es sí, tiene que ver con, obviamente, acciones del gobierno, pero también con la campaña que ha realizado, en este caso, el pacto histórico con la consulta que tuvieron en el mes de octubre, digamos, la unión de filas alrededor de este candidato. También es importante mencionar, obviamente, el tema del salario mínimo. 2.5 millones de personas se benefician de ese incremento, que más allá del problema fiscal o de deuda, esto es un mensaje directo de plata en el bolsillo.
y plata en el bolsillo es uno de esos mensajes importantes para la gente de cara a un proceso electoral. 2.5 millones de personas, cuando lo miramos en términos de hogares, pueden ser 5 millones, es decir, eso es casi una base del 24-25% de cara al proceso electoral, sin mencionar temas de subsidios, temas de bonificaciones, temas que viene haciendo el presidente Gustavo Petro y que, pues, que mantiene también una narrativa de cara a una continuidad con el candidato Cepeda. Pero usted que es el experto en las encuestas, ¿esto lo hemos visto en todas las elecciones o en esta en particular se ha acentuado ese escenario? Colombia nunca había tenido un incremento del salario mínimo que estuviera 4 o 5 veces en función del valor de la inflación. Digamos que esta es la primera vez que sucede algo de este estilo. No se había visto, por lo menos yo no había visto, una participación activa, decidida de funcionarios públicos en campañas como se está viendo en este momento, pero pues obviamente esto ya le corresponde a la Procuraduría investigar y sancionar en el caso de encontrar las pruebas. Bueno, Víctor, vamos ahora a entrar un poco en detalle con esos resultados que nos muestra esta encuesta de Guarumo Ecoanalítica. Ustedes consultaron a 3.736 personas en diferentes regiones del país. En concreto, esos apoyos que están o que se concentran a favor de este proyecto de la izquierda, ¿en dónde están? ¿Dónde está el fuerte en este momento hoy, digamos, en favor del proyecto de Iván Cepeda? Si uno lo mirara por regiones, eso es un dato que de conformidad con la ley, pues no se está en este momento presentando, porque pues en las desagregaciones el margen de error es superior al 3%, pero pues sí lo puedo analizar, digamos, acá. Y es bajo el análisis, uno lo que ve es que en Bogotá Iván Cepeda lidera obviamente la intención de voto y están muy parejos en Bogotá, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia. En el Caribe es la zona donde mayor distancia en este momento tiene el candidato Cepeda, y cuando hablamos de mayor distancia es que está en niveles superiores al 50%, ya seguido por una Abelardo de la Espriella en niveles del 20% y una Paloma Valencia muy cercana al 9%. Es decir, esta es la zona en este momento donde Iván Cepeda está marcando la diferencia. En la zona centro-oriental, que es la zona de los Santanderes, es la zona donde en este momento los tres se encuentran muy parejos. En la parte sur del país Iván Cepeda nuevamente lidera, y la zona fuerte de Paloma Valencia es la zona de Antioquia y el eje cafetero, también por obvias razones asociadas al Centro Democrático, al liderazgo del expresidente Uribe. Pacífico, como lo hemos visto en los últimos 12 años, punta muy centro-izquierda, y esa es otra zona que le favorece a Iván Cepeda. Y según estos datos de la encuesta, ¿cuál es el sector de la población que hoy está activo, que ha dicho vamos a participar en las elecciones presidenciales y que se inclina a favor de los diferentes apuestas? Digamos que esos tres grandes candidaturas en que se ha marcado la carrera presidencial. Pues digamos, cuando uno lo mira por rangos de edad y por estrato socioeconómico, pues los mayores respaldos los está teniendo, digamos, en términos de rangos de edad, en un segmento joven, más el candidato Cepeda, digamos los que son más adultos mayores o mayores de 40, 50 años están más inclinados a Paloma Valencia. El estrato 2 y 3 está bastante diseminado entre los diferentes candidatos, donde también el candidato de la Espriella tiene una presencia importante. Entonces digamos que hoy es un poco más el tema regional el que está marcando la gran diferencia, porque si uno lo mira, cuando uno tiene números del 50% en una región es porque indistintamente el estrato, el rango de edad y el género se está liderando básicamente en todos los segmentos. Y aquí también se puede hablar un poco de estratos, dónde se está definiendo esa campaña presidencial, o eso también digamos que es muy relativo. Digamos, ese dato de desagregación se tiene, pues obviamente con niveles de margen de error muchos más altos, pero los estratos en términos de volumen y participación, los estratos 2 y 3 y un pedazo del 4 son los que definitivamente marcan al final del día la votación y el mayor peso electoral. Bueno, Víctor, y ahora digamos que pasando un poco a esos otros dos candidatos que digamos que en esta ocasión tienen una
puja particular y son los candidatos de la derecha y de la centro derecha, que son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. ¿Cuál es el análisis que usted hace frente a estos dos competidores? ¿Se están terminando o están terminando de competir entre ellos? La puja se está centrando entre ellos, olvidando ese objetivo principal que sería frenar a Iván Cepeda. O sea, ¿se está reconfigurando la elección ahí, o cuál es ese análisis que usted hace? En este momento, en el corto plazo, ellos están pensando es en la primera vuelta, y al pensar en la primera vuelta, pues definitivamente solo uno de los dos puede pasar, porque ya damos por descontado que Iván Cepeda con la fotografía de este momento estaría pasando. ¿Eso por qué? Porque es que uno está en segunda vuelta con el 33%. Entonces, quedando solo un espacio, pues eso está llevando a que las campañas, si se están notando en digital, pues está creciendo una confrontación entre ellas, donde pues Iván Cepeda en ese momento tiene el espacio libre, no está teniendo que entrar en esos debates y eso le favorece a él. Acá la pregunta será si en segunda vuelta las heridas que dejen esas diferencias entre las dos campañas serán posibles de sanar, y si de cara, digamos, porque lo más probable es que se junten en segunda vuelta, claro, les da el tiempo para sanar esas heridas y competirle al candidato Iván Cepeda. Que la respuesta es pareciera que no, porque cuando uno mira los escenarios de segunda vuelta, Iván Cepeda está arriba en todos los escenarios, y el tema de indecisos, el tema de los que estarían en blanco, es muy alto, y eso también manda el mensaje, y es un poco quien no vote a su candidato de cara, digamos, que su candidato no pasa a segunda vuelta, estaría generando algunas prevenciones para votar o para ayudar al candidato que vaya en contra de Iván Cepeda. O sea, prácticamente que podríamos leer esto como que ya se da por descontado que Iván Cepeda va a estar ahí, nadie lo va a poder frenar, pero entonces ahora el tema es quién es ese segundo que pasará a la segunda vuelta a hacerle frente a Iván Cepeda. Prácticamente podría quedarse. Pero ojo que las encuestas no hacen predicciones, esa es la fotografía de este momento. Sí, exacto. Se pueden dar hechos políticos durante los próximos días, y cuando veamos la fotografía de finales del mes de abril, pues efectivamente pueden suceder cambios. Acordémonos que antes del mes de marzo, digamos, de esta fotografía no se había dado la gran consulta, y en ese momento solo habían dos candidatos, que básicamente eran Cepeda y Abelardo de la Espriella, con posibilidades. Hoy hay tres. Si nos vamos al mes de diciembre, habían casi 100 candidatos, obviamente con niveles menores de intención de voto. Entonces con la fotografía de hoy, esta es la situación que tenemos, los hechos políticos del mes de abril, las campañas, las giras regionales, la presencia y en especial el contacto con la gente van a ser muy importantes. Bueno, Víctor, hay un dato que también me llama particularmente la atención de esta encuesta, y es que si bien cuando ustedes le preguntan a los consultados y les dicen por cuál de los candidatos votaría, Iván Cepeda está con el 37.5%, Abelardo de la Espriella con su fórmula José Manuel Restrepo está en el 20,2%, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en el 19,9%. Pero ustedes también les preguntan por cuáles nunca votaría, de los cuales por ellos nunca votaría, pero el resultado es el mismo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica o cómo se puede interpretar que un candidato tenga a la vez el respaldo y a la vez el mismo porcentaje de rechazo? Yo lo miraría de la siguiente manera, es un poco polarización. Si usted mira por quién votaría, Iván Cepeda tiene 37.5, si sumara uno, digamos, linealmente, a Abelardo de la Espriella, a Paloma Valencia tendrían un 41, es decir, cuando uno mira usted por quién nunca votaría, Iván Cepeda tiene un 37.2, y bueno, nuevamente, si uno suma a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia sería un 36.7, es decir, estamos viendo un país que se parece mucho a las elecciones del 2022, polarizado, donde hay un grupo cercano entre el 35 y el 40% que es centro derecha sí o sí, y otro que es centro izquierda sí o sí. Eso refleja un poco la intención de por qué nunca votaría quien ideológicamente está de manera contraria. Obviamente ya cuando abre uno la centro derecha, pues hay, en este caso, pues digamos, el nunca votaría es más alto para Abelardo de la Espriella que para Paloma Valencia. Pero el mensaje es polarización. Esa es la razón por la que se explican que esos números sean similares en esta franja, tanto en los que votaría como en los que no votaría.
Y eso mismo lo refleja la encuesta, ¿no, Víctor? Porque ahí recién ustedes empiezan, o en el documento lo que se puede leer es que el 34% de los encuestados se identifica como de izquierda y el 30% con la derecha, ¿cierto? Entonces, eso lo que demuestra es que hoy el país está completamente dividido y eso es lo que de pronto explica que el centro no tenga esa fuerza en los resultados de la encuesta. Sí, sin embargo, el centro, yo miraría el centro de dos maneras. Una cosa es el centro donde está Fajardo, pero otra cosa es el centro de Oviedo. Y si uno mira un poco, por ejemplo, el crecimiento de Paloma Valencia, Paloma Valencia crece sin que Abelardo Lespriella caiga de manera significativa. Eso significa que los votos de la derecha de Abelardo Lespriella los mantiene sólidos y que el crecimiento de Paloma Valencia se da en gran parte por ella, pero también por esos votos del centro que le está jalonando Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán y otros que hicieron parte de la gran consulta. Claro, y usted ha dicho que, y ha insistido, y eso está claro, y es que esto es apenas una fotografía, aquí no hay predicciones, pero hablemos un poco también de ese resultado un poco lánguido, en el que aparecen Sergio Fajardo, Claudia López, digamos que en su momento marcaban un buen porcentaje y hoy en día Sergio Fajardo está en el 3,9 y bueno, Claudia López, quien acaba de venir de una consulta en el 2,3. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué lectura se puede hacer de este resultado? El caso de Claudia López, cuando uno mira su resultado de las consultas, en la votación general de ese día fueron 20 millones y un poco más de colombianos. Ella al final del día terminó sacando cerca del 2,9%, es decir, alrededor de 600.000 votos, de 550.000 votos. Entonces, hoy por hoy la intención de voto se refleja y casi que está acorde con los resultados que tuvo en la consulta. Digamos que no fueron los números que ella esperaba, no se dio el impacto que ella esperaba y pues esto se ve reflejado en la intención de voto. Y en el caso de Sergio Fajardo, la decisión de no haber participado en las consultas, pues definitivamente le dejó por fuera del tema mediático, de los debates, de digamos que lo que genera y el entusiasmo que esto genera, y pues básicamente su espacio, por lo menos con la fotografía de este momento, pues ha disminuido de manera muy importante y pues hoy está en niveles del 3,9%, teniendo pues obviamente complejas las posibilidades de ir a una segunda vuelta. Bueno, Victoria, ahora hablemos un poco de ya esa segunda vuelta. Entonces, sí o sí, definitivamente hay un escenario de segunda vuelta después del 31 de mayo. Con los números que tenemos hoy, no hay manera que ningún candidato esté llegando al 50%, porque incluso si uno dijera si Iván Cepeda capturara el 100% de los votos en blanco, llegaría al 48,5%, lo cual nos diría que en este momento, con la imagen que tenemos hoy, hay segunda vuelta. Y sabemos que ese escenario de capturar el 11% de los que están en blanco es poco probable porque usualmente se distribuyen en la misma proporción, digamos, de los números grandes. Entonces, uno estaría viendo que en el mejor escenario podría estar llegando a niveles del 39-40, digamos muy lejos de ese 50% más uno que se requiere. Entonces, a hoy el mensaje es sí o sí hay segunda vuelta. Bueno, y en esa segunda vuelta, ¿cómo se barajan digamos, las opciones teniendo en cuenta, digamos que en este momento el estar solo en la izquierda para Iván Cepeda es un punto a favor y digamos usted ya lo ha dicho, una muestra de eso es de pronto lo que está marcando. Pero en la segunda vuelta va a estar, bueno, según digamos los números o las cifras de hoy, o Abelardo Lespriella o Paloma Valencia. Pero en segunda vuelta, pues ellos dos o esos sectores van a tener que confluir para, digamos, enfrentar el proyecto de la izquierda. Eso va a resultar a favor. ¿Qué otro, digamos, qué otro margen de maniobra podría tener la izquierda para, digamos, aprovechar esa ventaja o sacar ventaja frente a sus competidores? No, ahí digamos hay un número todavía importante de candidatos. Cuando uno mira Iván Cepeda en la segunda vuelta, seguramente le llegarían votos de Carlos Caicedo, de Roy Barreras, de Clara López, no sé si de Luis Gilberto Murillo, de Claudia López, seguramente algún sector de ella también le llegaría. Entonces, eso es lo que le permitiría el sumar en la segunda vuelta, más algunos de los que hoy están en blanco, digamos, pensando en esa primera vuelta. Y del lado del candidato que pase la centroderecha, pues obviamente el que quede en tercer lugar
más otros números como los de Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Gustavo Matamoros, que también hacen parte de la contienda. Frente a este segundo escenario o esta fotografía de la segunda vuelta, Abelardo Lasprilla es quien menos opciones tiene, bueno, pensando en Abelardo y Paloma, es quien menos opciones tiene pues de ganarle a Iván Cepeda, porque estaría en un 44-9 frente a 36-4, ¿cierto? Mientras que Iván Cepeda y Paloma Valencia tendrían hoy un empate técnico en esa segunda vuelta. Esta fotografía que se está viendo frente a esta segunda vuelta puede ser determinante para que la gente, digamos, considere o reconsidere su voto en esa primera vuelta, teniendo en cuenta esos resultados. Yo lo que diría es que el escenario de segunda vuelta es un escenario todavía lejano, digamos que faltan 8 semanas y solo la gente cuando se siente, 8 semanas para la primera vuelta, y ahí arranca pues el escenario de discusión de segunda, pero solo cuando la gente se ve, digamos que ya ante la realidad, esos que hoy están en ninguno, que terminará siendo un 2-3%, pues se acomodan definitivamente con alguno de los candidatos. Lo que ve uno es que hoy pareciera que si Paloma Valencia va a segunda vuelta, todos aquellos que hayan votado por Abelardo Lasprilla le acompañarían, o por lo menos eso dicen los números, más allá de lo que digan las redes sociales. Y en el caso de Abelardo Lasprilla, lo que diría es que en un 90% eso estaría sucediendo. Ahí es donde está la diferencia. Sin embargo, insisto en eso, un tema es, hoy todavía faltan 8 semanas, seguramente cuando uno haga esta pregunta ya el día después de la primera vuelta, esos números serán más altos porque ya la gente se ve ante una realidad y ante una realidad ese ninguno baja de manera importante. Víctor, sabemos que son elecciones distintas, pero sin embargo, digamos que en los últimos años ha venido teniendo pues una tendencia o unos patrones muy similares. Pero esta encuesta de hoy, ¿en qué difiere de lo que era la fotografía hace 4 años? Pues obviamente son candidatos diferentes, momentos diferentes, conceptos del país absolutamente diferentes, pero pues sí estamos viendo 3 candidatos, uno de la izquierda en ese momento era Gustavo Petro, que acordémonos que llegó a la primera vuelta con el 40%, y al final terminaron llegando 2 candidatos, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, en niveles del 26-23%, si no estoy mal. Entonces es bastante similar lo que estamos viendo hoy en el 2026 a lo que vimos en el 2022. En segunda vuelta, pues sabemos lo que pasó, y es que en principio todos los análisis daban para que Rodolfo debería haber llegado a la presidencia. Sin embargo, sus propios errores o ausencia de acción de él en campaña, pues terminaron desinflándolo y terminó ganando Gustavo Petro. Entonces, hoy son candidatos diferentes, con pasiones diferentes, con estructuras diferentes. Hay temas que no son menores, y es, por ejemplo, el tema de tener la posibilidad que una mujer sea presidenta, es un tema que mueve también mucha pasión. También tenemos el tema del outsider de Abelardo, que es fundamental, con una formación muy importante. Entonces, digamos que si bien los números se pueden parecer, el contexto y los nombres de los candidatos son absolutamente diferentes. Y Gustavo Petro, pues, frente a Iván Cepeda, es un político que genera mucha más pasión y convoca más. Toca ver el tema de los debates, si al final del día Iván Cepeda no va a debatir nunca en esta campaña, eso sí de cara a la segunda vuelta le generaría alguna factura. Bueno, Víctor, ya para terminar, usted lo ha dicho, pues digamos que esto es una fotografía, pero ¿se puede hablar de una tendencia consolidada o todavía puede haber cambios radicales en esta carrera por la primera vuelta presidencial? No, yo creo que por ahora la única tendencia es que hay 3 nombres, que de esos 3 nombres hasta hoy hay un nombre que tiene, por lo menos, si se mantiene la tendencia, un tiquete asegurado a segunda vuelta, que es Iván Cepeda, y que está muy cerrado la segunda posición entre Abelardo Lasprilla y Paloma Valencia, que el mes de abril será determinante, porque ahí terminaremos de ver si el efecto postconsulta le da más crecimiento o no a Paloma Valencia, si Abelardo retoma la senda de crecimiento. Aquí la costa atlántica tiene mucho que decir, es la zona donde es más fuerte en este momento Iván Cepeda, pero es la zona en la que hoy inclusive la centroderecha todavía le falta mucho espacio para crecer. Entonces, Atlántico, Bolívar, Magdalena tienen mucho que decir de lo que va a pasar en esta primera vuelta.
¿Y cuándo habrá nueva encuesta? Finalizando el mes de abril, digamos que nosotros esperamos que sobre el último sábado del mes de abril deberíamos tener nueva encuesta y creo que todas las encuestadoras, obviamente con el tema de la nueva ley y las restricciones en términos de costos, estaríamos seguramente 2 encuestas más, una en el mes de abril y una a una semana de las elecciones en primera vuelta. Pues Víctor, muchas gracias por este espacio de análisis, por darnos una lectura mucho más detallada de estas encuestas que a veces las vemos por encima, pero sí es necesario darles ese detalle, ese análisis más estructurado para que definitivamente la gente también las entienda, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre un honor por estar aquí. Pues muchas gracias. Era Víctor Muñoz, socio fundador de la firma encuestadora Guarumo Ecoanalítica, que en los últimos días publicó la más reciente encuesta sobre intención de voto presidencial. Fue un placer haberlos acompañado y estaremos muy atentos a cómo se sigue desarrollando esta campaña presidencial de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Nos vemos pronto.